Sócrates. Sócrates no dejó ni un solo libro escrito, y aún así cambió la historia del pensamiento para siempre solo por hacer preguntas incómodas. Su frase más famosa era: solo sé que no sé nada. Y no era falsa modestia. Era un método. Ejemplo fácil. Imagina que discutes con un amigo sobre qué es ser buena persona, y él te da una definición muy segura. Sócrates simplemente empezaría a preguntarle: ¿y eso siempre es así? ¿Y en este otro caso? Hasta que tu amigo se dé cuenta de que en realidad no tenía tan claro lo que creía saber. Eso es la mayéutica. Hacer preguntas hasta que la otra persona dé a luz su propia verdad. Platón. Platón era alumno de Sócrates, y su gran idea es que el mundo que vemos no es el mundo real, sino solo una copia imperfecta de algo más perfecto que él llamaba las ideas. Ejemplo sencillo. Piensa en todos los círculos que has visto en tu vida. Una moneda, un plato, una rueda. Ninguno es un círculo perfecto si lo miras con lupa. Siempre tiene algún defecto. Pero tú sabes perfectamente que es un círculo perfecto en tu mente, aunque nunca lo hayas visto. Para Platón, ese círculo perfecto existe en un plano de ideas puras, y lo que vemos aquí son solo sombras de esa perfección, como en su famoso mito de la caverna, donde unos prisioneros solo ven sombras proyectadas en una pared y creen que esa es toda la realidad. Aristóteles. Aristóteles fue alumno de Platón, pero le llevó la contraria en algo fundamental. Para él, la realidad no está en un mundo de ideas separado, sino aquí mismo, y hay que observarla con atención para entenderla. Por eso, se le considera el padre del método científico. Imagina que quieres saber por qué las plantas crecen hacia la luz. Aristóteles no se sentaría más a imaginarlo, saldría a observar cientos de plantas hasta encontrar el patrón. Además, defendía el justo medio. Por ejemplo, el valor no es no tener miedo nunca, ni tener miedo de todo, sino saber controlar el miedo en su punto justo, ni por exceso, ni por defecto. Confucio. Al otro lado del mundo, en China, Confucio construía una filosofía basada en el respeto y el orden social como base de una sociedad sana. Para él, si cada persona cumple bien su papel, sea padre, hijo, gobernante o vecino, la sociedad entera funciona en armonía. Ejemplo fácil. Es como una familia numerosa, donde cada miembro tiene claras sus responsabilidades, el hermano mayor cuida al pequeño, los hijos respetan a los padres, y esa estructura clara evita el caos y genera confianza entre todos. Epicuro. Epicuro es famoso por defender el placer como el sentido de la vida, pero no el placer que la gente suele imaginar. Para él, el mayor placer era la tranquilidad, no tener deudas, no tener miedos absurdos, disfrutar de lo sencillo. Imagina que te ofrecen una fiesta enorme, llena de lujos, pero con mucho estrés, frente a una tarde tranquila, con pan, queso y buenos amigos. Epicuro elegiría siempre la segunda opción, porque para él, la felicidad real está en eliminar el sufrimiento innecesario, no en acumular placeres intensos. Séneca. Séneca fue uno de los grandes representantes del estoicismo, una filosofía que se centra en algo muy práctico. No podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Ejemplo sencillo. Si pierdes el autobús, puedes pasarte todo el día enfadado por algo que ya no puedes cambiar, o puedes aceptar el retraso y usar ese tiempo para algo útil. Séneca diría que el autobús perdido no depende de ti, pero tu reacción sí, y ahí está toda tu libertad. San Agustín. San Agustín intentó unir dos mundos que parecían opuestos, la fe cristiana y la filosofía griega, especialmente las ideas de Platón. Para él, Dios ocupaba el lugar del mundo perfecto de las ideas, y la razón humana era una herramienta para acercarse a esa verdad divina. Ejemplo fácil. Es como usar un mapa, la razón, para intentar llegar a un destino que crees firmemente que existe, la fe, aunque nunca lo hayas visto con tus propios ojos. Santo Tomás de Aquino. Siglos después, Santo Tomás de Aquino hizo algo parecido pero con Aristóteles en lugar de Platón. Buscó demostrar que fe y razón no tienen por qué contradecirse, sino que se complementan. Imagina que la fe es saber que un edificio es sólido, y la razón son los cálculos de ingeniería que lo demuestran. Para Aquino, ambas cosas apuntaban a la misma verdad, solo que por caminos distintos. Descartes. Con Descartes empieza la filosofía moderna, y su punto de partida fue radical. Dudar de absolutamente todo lo que creía saber, hasta encontrar algo imposible de dudar. Y encontró una sola certeza. Si está dudando, es porque está pensando. Y si piensa, es porque existe. De ahí su famosa frase: pienso, luego existo. Ejemplo sencillo. Puedes dudar de si el mundo que ves es real, de si tu cuerpo existe, incluso de si te están engañando. Pero no puedes dudar de que hay alguien dudando, y ese alguien eres tú. Locke. John Locke defendía que todos nacemos como una tabla rasa, es decir, sin ideas innatas, y que todo lo que sabemos lo aprendemos de la experiencia. También fue clave defendiendo los derechos naturales, vida, libertad y propiedad, que según él, ningún gobierno puede quitarnos legítimamente. Imagina que naces como una pizarra completamente en blanco, y cada experiencia que vives va escribiendo algo en ella. Para Locke, así se forma tu manera de pensar, no viene ya escrita de fábrica. Hume. David Hume llevó el empirismo de Locke un paso más allá, hasta un escepticismo radical. Decía que ni siquiera podemos estar completamente seguros de relaciones de causa y efecto, solo de que hemos visto ciertas cosas ocurrir juntas muchas veces. Ejemplo fácil. Cada vez que sueltas un objeto cae al suelo, y por eso asumes que siempre pasará. Pero Hume diría que solo sabes que ha pasado muchas veces, no que exista una ley que obligue a que siga pasando mañana. Kant.
Immanuel Kant intentó poner orden entre el racionalismo de Descartes y el empirismo de Hume, y además propuso una moral muy exigente basada en el deber. Para él, una acción es buena si la harías igual, aunque nadie te viera y aunque no te beneficiara. Imagina que encuentras una cartera perdida con dinero. Para Kant, devolverla solo es moralmente valioso si lo haces por principio, no porque esperes una recompensa o porque alguien te esté mirando. Marx. Karl Marx centró su filosofía en criticar cómo el sistema capitalista explota al trabajador. Su idea central es que el obrero produce mucho más valor del que recibe como salario, y esa diferencia se la queda el dueño de la fábrica. Ejemplo sencillo. Imagina que trabajas 8 horas fabricando zapatillas que luego se venden muy caras, pero a ti solo te pagan lo justo para cubrir tus gastos básicos. Para Marx, esa diferencia entre lo que produces y lo que cobras es la base de la desigualdad del sistema. Nietzsche. Friedrich Nietzsche atacó con fuerza los valores tradicionales, especialmente los religiosos, y propuso que cada persona debía crear sus propios valores en lugar de heredarlos sin cuestionarlos. Su idea del superhombre habla de alguien capaz de superar la moral impuesta y vivir según su propia voluntad de poder. Imagina que toda tu vida te han dicho qué está bien y qué está mal sin explicarte por qué. Nietzsche te empujaría a preguntarte si esos valores realmente son tuyos o simplemente los aceptaste sin pensar. Freud. Sigmund Freud, aunque más conocido como psicoanalista, cambió también la filosofía al proponer que gran parte de nuestras decisiones no las toma nuestra parte consciente, sino el inconsciente. Ejemplo fácil. Imagina un iceberg. La punta que ves fuera del agua es tu mente consciente, pero la mayor parte de la masa está bajo el agua, oculta. Ahí están tus deseos, miedos y recuerdos reprimidos que influyen en ti sin que te des cuenta. Sartre. Jean-Paul Sartre defendía que la existencia precede a la esencia. Primero existimos, y después, con nuestras decisiones, vamos construyendo quiénes somos. Para él, somos radicalmente libres, y esa libertad es también una responsabilidad enorme, porque no hay excusas externas que valgan. Imagina que naces sin un manual de instrucciones sobre qué tipo de persona debes ser. Cada elección que haces, sea grande o pequeña, va definiendo quién eres, y no puedes culpar a nadie más de esas decisiones. Hannah Arendt. Hannah Arendt estudió de cerca los totalitarismos del siglo XX y llegó a una conclusión inquietante. Muchas de las peores atrocidades no las cometieron monstruos, sino personas comunes que simplemente dejaron de pensar por sí mismas y obedecieron órdenes sin cuestionarlas. A esto lo llamó la banalidad del mal. Imagina una fila enorme de personas siguiendo instrucciones sin preguntarse nunca si lo que hacen está bien. Para Arendt, ese apagar el pensamiento crítico es el verdadero peligro. Foucault y Camus. Michel Foucault analizó cómo el poder no solo está en los gobiernos, sino en instituciones como escuelas, hospitales o cárceles, que moldean silenciosamente nuestro comportamiento. Ejemplo fácil. Piensa en cómo una escuela te enseña a levantar la mano, a hacer filas, a esperar turnos. Eso también es una forma de poder que te disciplina sin necesidad de la fuerza. Y cerramos con Albert Camus, que se preguntaba cómo vivir en un mundo que no tiene un sentido claro. Su respuesta fue el mito de Sísifo, condenado a empujar una piedra cuesta arriba eternamente. Para Camus, la clave está en aceptar ese absurdo y seguir empujando la piedra igualmente, encontrando sentido en el propio acto de vivir. Hasta aquí hemos visto algunos de los pensadores más influyentes de la historia, desde Sócrates hasta Camus. Y si te fijas bien, todos, con enfoques completamente distintos, buscaban responder las mismas grandes preguntas. ¿Cómo vivir mejor? ¿Y cómo entender el mundo que nos rodea? En este canal explicamos filosofía, historia y grandes ideas de forma clara y rápida, para que entiendas, en minutos, lo que normalmente lleva años de estudio. Si te ha gustado este resumen, dale like y suscríbete. Ayuda muchísimo a que YouTube lo enseñe a más gente. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.